Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA-TV, la televisión sin censura. Como cada año, volvemos al Asador Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y estoy muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la UEI y que, como dice, no, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía. Cuando vivía Franco, con la libertad de expresión, y ahora resulta que son ellos los que no nos dejan hablar a nosotros. Y hay que ir a por ellos. De defender causas que están silenciadas, los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, gente que nunca ha tenido un micrófono. Nosotros no nos hemos tomado nunca canapés en la sala VIP antes de entrar en un plato de televisión con monedero. Y yo simpatizo con estos pequeños grupos que reivindican algo, luego les puedo vender toda mi mercancía averiada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocinio. O Sánchez o los que estamos aquí. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de cuando vean ustedes el programa. Mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Dix. Bueno, como cada semana estamos hablando de situaciones, de noticias que ocurren en España en relación sobre todo al partido político Podemos y también en relación a lo que es la izquierda en general. Esta semana la verdad es que estamos muy bien acompañados. Tenemos un programa con gente, vamos, maravillosa, con un nivel cultural y un nivel personal extraordinario. Y la verdad es que va a resultar un programa magnífico, ya lo veréis, en el cual, por ejemplo, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la izquierda en relación al ámbito sexual de los menores. Pero bueno, antes de adelantar todo, vamos a comenzar a hacer las presentaciones y comenzaremos siempre con el compañero que sale con nosotros todas las semanas, que no es otro que Cristóbal Ruiz. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, según cuando veáis el programa. Y hoy traigo dos noticias relevantes. Una desde Tarrasa y otra desde aquí de Palma de Mallorca, y las dos son muy fuertes. Una relacionada directamente con el programa y con el tema que vamos a tratar hoy, sobre menores. Perfecto. Y otra sobre la muerte de una persona en extrañas circunstancias aquí en Palma de Mallorca. Perfecto. Bueno, pues ya lo iremos comentando ahora, pero bueno, comenzamos con también, seguimos con la presentación, en este caso, de mi amigo y compañero José Miguel Acedo. ¿Cómo te encuentras, José Miguel? Hola. Me ha hecho gracia lo de compañero. ¿Te refieres a cuando compañero para mí lo será siempre. En Codemos, sí, amigos, sí. Pues nada, amigos. Bien, vamos haciendo, estamos bien divertidos con otros temas. Estoy ayudando a los de ACODAP y todo el tema de Expediente Royola y bueno, está divertida la cosa. No hace falta que os diga que hay diferentes maneras de ver el tema de la corrupción. La verdad es que da para muchísimo. Diplomáticamente, ¿no? Digamos. Bueno, de hecho, este programa en cuestión da para muchísimo, ¿no? Es decir, daría para 3 o 4 o 5 o 10 horas, ¿no? Podríamos hacer un programa semanal durante un año entero y por supuesto, no acabaríamos, ¿no? Pero vamos a seguir ahora con el siguiente invitado, ya en este caso último de hoy, que no es otro que también mi amigo y en este caso ex compañero, porque ya no está en Podemos, como es José Miguel Alvarado. ¿Cómo te encuentras, José Miguel? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerte otra vez aquí. Creo que ya es la cuarta vez que vienes. Sí. Bueno, y ante todo tengo que anunciar la cuarta vez que vienes en un programa como es Podemos Leeds, que ya va a hacer, es decir, porque estamos a 30
a 30 de septiembre y mañana ya es 1 de octubre. Seguramente saldrá hoy a las 11:30, pero bueno, ya prácticamente ya cuando sean las 12 será octubre y habremos cumplido 2 años de programa. Es decir, llevamos ya más de 100 programas, bastantes más, de 100 programas, y la verdad es que esto es un hito, no solo en el canal de Estado de Alarma, sino en Internet y en YouTube, la verdad, sabiendo los temas de los que estamos hablando y que no nos hayan de alguna manera silenciado, ¿no? Es decir, hemos tenido, la verdad, mucha suerte o de alguna manera hemos sabido tocar en la tecla, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cómo veis digamos, la situación, digamos, de Podemos Leaks y todo esto? ¿Cómo habéis visto el programa digamos, desde que comenzó? ¿Qué pensáis sobre ello? Por ejemplo, Cristóbal. Bueno, ha evolucionado como evolucionan todas las cosas y yo creo que si estamos en una democracia y parte de la democracia es el tener derecho a una opinión diferente a la que pueda tener cualquier otra persona y a ser respetados por tener esa opinión. Y así de claro, así funciona este programa y como funcionarán otros muchos, que es debido a que hay libertad de expresión. La verdad es que en todo momento yo lo que busqué es que tuvieran voz las personas que normalmente nos hemos considerado las bases del partido, ¿no? Lo que eran las bases, porque lógicamente ya lo único que queda como militante de Podemos soy yo de los 4, digo, ¿no? Pero bueno, en algún momento pensé que esto sería una buena idea para que la gente conociera lo que estaba pasando, digamos, por debajo de toda esta gente que está en la cúpula, primero en la cúpula de Podemos, hoy en la cúpula del Estado, ¿no? Es decir, del gobierno, como ministros de Consumo o ministra de Igualdad, etcétera, ¿no? Bueno, como hemos un poco comentado, el programa de hoy va a ir un poco relacionado sobre el tema de, digamos, de las reivindicaciones sexuales de los menores que muchas veces están haciendo miembros de la izquierda e incluso de Podemos, ¿no? Es decir, y el titular en cuestión no es otro que, a ver, lo ponemos aquí. Ah, te había salido un segundito, se ve, no te estábamos viendo. Pues mira, el titular del programa en este caso es El caso Dutroux y sus similitudes con la situación política actual. Lógicamente, no estamos diciendo que tengan que ver los gobiernos, digamos, españoles con la situación de pederastia que se esté dando, por ejemplo, digamos, en situaciones delictivas que se están viendo, por ejemplo, en los juzgados, etcétera. No estamos diciendo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna forma estamos viendo cómo se intenta, digamos, ocultar o poner trabas en relación a las investigaciones que se podrían estar llevando a cabo sobre los casos de abusos, digamos, a menores en los centros tutelados, por ejemplo, por las administraciones. Eso lo estamos viendo no solo, por ejemplo, en Baleares, que es, digamos, mi tierra y la de Cristóbal, sino en otros lugares, en Valencia, por ejemplo, en Barcelona también está ocurriendo, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué piensas, por ejemplo, sobre esto, José Miguel? Bueno, espera, porque siempre pasa que me tiene que llamar a alguien. No he puesto el modo avión, digamos. Bueno, a ver. Vale. El enfoque que... Ya está solucionado. El enfoque que dices, lo primero es decirte que el tema de los menores es un tema que va directamente relacionado en la actualidad con el cumplimiento de la Agenda 2030. Y por eso se hacen estas declaraciones donde empieza una ministra diciendo que los niños no son de los padres, continúan dándose casos de mobbing y de acoso en escuelas porque hay padres de niños que no quieren cumplir, digamos, las normativas de aquello de lo que no se puede hablar, y acabamos con la situación del grave escándalo de los menores tutelados en Mallorca, que no es exclusivo de Mallorca, sino de toda España, donde resulta
donde resulta que se realizan tutelas injustas y desde luego no necesarias a familias a las que les quitan los niños generalmente por problemas económicos, cuando no hay ni abuso sexual ni maltrato, de una manera ilegal, sin necesidad de, mejor dicho, pasando del juez y a través de los servicios sociales, que yo les llamo las SS en España. Esto es una realidad que no conoce demasiada gente, pero que hay muchas familias afectadas. Te hablo de miles de familias. Se calcula que entre 60.000 y 100.000 menores tutelados y, desde luego, yo calculo que la mitad injustamente tutelados. Y, además, precisamente el Estado supuestamente de derecho y protector, digo supuestamente porque en realidad todo eso es mentira, ¿no? Se está demostrando, no solo por la corrupción del país, sino por todo lo que está pasando, ¿no? Ese Estado supuestamente protector que tiene que proteger a esos niños, teóricamente, de sus padres malvados, no los protege y se dan situaciones de abuso, de maltrato y muchas cosas más que se están viendo. Entonces, no es que haya una similitud con el caso de Utros, que sería un tema de criminalidad que en principio no está relacionado con las instituciones. Digo en principio porque luego lo hablaremos. Pero sí que es un caso muy grave de que el Estado se atribuye unos derechos sobre las familias para hacer justo lo contrario de lo que dice hacer, que es proteger el interés superior del menor y los derechos de los niños. No sé si lo he enmarcado bien en el contexto inicial, digamos. Sí, por supuesto. Además, aquí hay un caso, aquí hay una situación que, y es cierta, ¿no? El Estado, de parte, por ejemplo, digamos, a nivel de ingresos, por esos niños tutelados, recibe, por ejemplo, de Europa miles de euros mensuales. No es así, es decir, recibe una cantidad de dinero bastante considerable, es decir, y más si ese niño, por ejemplo, necesita una dependencia importante, ¿no? Es decir, se están hablando de alrededor de 2.000, 3.000 euros mensuales, ¿no? No, más. Son 4.000 euros mensuales por niño tutelado, menor tutelado, que aumentan a 9.000 euros mensuales si se da el caso de que necesitan ayuda médica. ¿Qué pasa? Que los niños y los menores y los adolescentes que no quieren estar allí se ponen a llorar, patalean y entonces aprovechan, les meten medicación y cobran 9.000 euros. Así está el asunto. Eso sin contar con los 68.000 euros que dan por cada menor tutelado la Unión Europea. Imaginaros el negocio que hay ahí. Solo hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. ¿No os parece un poco curioso que el Ministerio de Igualdad de la señora Montero tenga 20.000 millones de euros a su disposición? 28.000 millones de euros. Sí, sí, bueno. La cifra ya es 8.000 millones más, 8.000 millones menos, tampoco, como diría que él, es minucia, ¿no? Como diría claro. La ministra, la otra, Montero. Bueno, vamos a hacer el rondo, que hay mucho que hablar aquí. Ya he comentado. Que sí, efectivamente. También quería hablar un poco con José Miguel Alvarado, más conocido para muchos como apellido obligatorio. No sé si te sigues llamando así o si quieres que te llamen así. Y la verdad es que me gustaría comentar un poco contigo, pues eso, es decir, el tema que estamos viviendo con lo que estamos diciendo, ¿no? Con la promoción de la sexualidad infantil que se está haciendo desde las instituciones que estamos pagando todos, ¿no? Es decir, ¿qué te parece a ti eso, José Miguel? ¿Qué piensas? Sí, soy José Miguel Alvarado y mi nombre artístico es apellido obligatorio, como mi canal de YouTube. Genial. Y en cuanto a este tema de la pederastia, pues sí, se está promoviendo no de ahora, sino desde hace como mínimo el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mafia de la usura controla Occidente a través de los bancos centrales como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Y desde ahí se patrocina. Esa mafia de la usura conquista el Vaticano en el Concilio Vaticano II de 1963 y da comienzo la contracultura. De ahí salen los Beatles y todo esto. Y ahí es cuando surge, se promociona toda la ideología de género que echa sus raíces en ese entonces, en los años 60, 70. Y hay una fecha clave que es la de 1972, que es cuando John Money, un pseudocientífico especializado en
el transexualismo, pues inventa con el patrocinio de Rockefeller un estudio sobre la sexualidad del hombre y de la mujer, 1972. Y en él, pues, presenta un experimento falso en el que un niño llamado Reimer, apellidado Reimer, pues que le habían cortado los genitales y le habían hecho creer que era una mujer, pues había dado positivo en el resultado, que sí que, y por tanto deducían que no se nace hombre o mujer, sino que somos puros constructos sociales y según se nos eduque, seremos hombre o mujer. Y entonces, ahí con ese experimento que fue falso, que fue un fraude, es cuando empiezan los estudios de género, 1972. Pues entonces se instituye en las universidades los estudios de género, primero en Estados Unidos, luego en el norte de Europa, en los países escandinavos, y nos ha llegado a nosotros con Rodríguez Zapatero. Y ahora estamos aquí, 50 años después de 1972, que la ministra de Igualdad dice que los niños deben tener derecho a practicar sexo con quien quieran, siempre y cuando sea consentido. Es decir, darles a los niños, cuando me hablo de un niño, hablo de 0 a 12 años. Eso es un niño. Efectivamente. De 12 a 16 son prepúberes o pubres y luego ya pues son adultos. Entonces, a los niños de 0 a 12, pues que tengan relaciones consentidas con adultos, con quien quieran. Sí. Y esto obedece a una filosofía y a una agenda político-social implantada por la mafia de la usura. Y bueno, luego si queréis desarrollo el tema, pero que no le quepa duda a nadie de que lo que ha dicho la ministra va en ese sentido, de conceder el derecho a los niños de practicar sexo con quien quieran, incluso con adultos. También quería, de alguna forma, promocionar, digamos, una publicación que has realizado hace muy poco y que esto, aquí lo tenemos, El matriarcado ultravioleta, un libro, la verdad, excepcional y que me gustaría que comentaras un poco. ¿De qué va un poco lo que es esta novela, pues, este libro en cuestión? Pues como veis va sobre el feminismo, aquí tenemos el puño feminista. Efectivamente. Y rodeado por el circulito de la Agenda 2030, rompiendo y fracturando el amor en general y sobre todo el amor romántico entre los hombres y las mujeres. Es decir, los lazos emocionales entre los hombres y las mujeres que producen hijos y descendencia. De eso va. Y va sobre mis historias, mis aventuras en Podemos cuando estaba por allí y cómo... Genial. Fui discutiendo con todos ellos ahí en el Círculo Carabanchel Latina y como al final, en el capítulo 20, ya me voy de Podemos y comienzo mi lucha contra ese partido relativista moral que promociona la pederastia. Genial, pues la verdad es que, bueno, invito a todo el mundo en este programa y en el canal de Estado de Alarma que compren y lean este libro porque, bueno, conociendo a José Miguel Alvarado, seguro que, bueno, les va a dar unas tardes y unos días sensacionales, Sí. Nada, maravilloso que hayas escrito y te animo a que escribas, a que sigas escribiendo, por supuesto que sí. Nada, y tenemos como siempre a nuestro amigo y compañero Cristóbal Ruiz. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Pues yo aquí escuchando interesado las versiones y lo que están comentando pues nuestros invitados con mucho interés y decirles, por ejemplo, a José Miguel Alvarado, hacerle una pregunta, si puede ser. ¿Qué le parece el que el Ayuntamiento de Tarrasa esté patrocinando una actividad que es un taller de transexualismo para niños de 6 años? Pues que obedece a la misma agenda y a la misma filosofía. O sea, es un programa, no es casualidad, no es azar, no. Es una agenda y una filosofía que están implantando poco a poco. Sí, es que a raíz de esto he estado mirando esto y es unas jornadas que el Ayuntamiento de Tarrasa
en Barcelona, el Ayuntamiento de Terrassa, pues está patrocinando que durante 2 semanas va a haber unos talleres para que los niños de entre 6 y 10 años, pues, y además van a ir varias veces a estos talleres, varios drag queens, transexuales, para explicarles lo que es la diversidad sexual a estos menores. Lo que a mí me parece indignante, es que se intente promocionar este tipo de vida a menores que yo creo que lo que deberían aprender son otras cosas que son, creo que, más importantes para su crecimiento emocional. Antes de explicarles, antes de transvestir a estos niños, porque yo creo que este taller, más que para transvestir a los menores, lo único que va a servir es para que los niños se escaqueen más de sus obligaciones, el poder estudiar o desarrollar deporte o cultura en general, para meterlos en un taller de fantoches. No, pero si te das cuenta, Cristóbal, esto es lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, con esa famosa gincana sexual, no sé si te acuerdas, ocurrida en También fue en Cataluña. También fue en Cataluña. Estamos hablando de esto. Una gincana sexual para adolescentes en Vilassar de Mar genera polémica. Lo que querían hacer, de todo, ¿no? Es decir, por lo visto, algunos padres ya trabajan una demanda ante la Fiscalía de Menores y la Concejalía de Juventud ha lamentado este viernes un error de comunicación, ¿no? Es decir, que por lo visto, pues eso, es decir, una gincana que ha causado indignación en algunas familias y, había de todo. Por ejemplo, colocar un preservativo con la boca en un palo o en un plátano, untarlo con miel y nata y lamerlo. O también emular posturas del Kama Sutra. Esto en niños. Es decir, y algunos padres ya trabajan, como ha dicho, en una demanda, ¿no? Es decir, es alucinante. Es decir, ¿cómo se puede llegar a este extremo? Y además resulta que yo incluso he estado en asambleas donde se habla de este tema y se dice no, pero es que estamos hablando de docentes, discutiendo con docentes sobre este tema y me dicen no, pero es que hay que enseñar educación sexual porque vete a saber si los padres son homófobos. Ah, no, entonces pues también habrá que enseñarles otras cosas a ver si los padres son asesinos en serie o yo qué sé, o son... o es el hablando de todo esto, José, resulta que me he enterado que ha habido una víctima por extrañas circunstancias, un menor dentro de las instituciones de Limas aquí en las Islas Baleares. Otro más. Que ha muerto. Madre mía, qué desastre. Ha muerto y la madre de estos muchachos, no sé si te acuerdas de ella, que se llama Gracia Navarro. ¡Ostras! Pues no me acuerdo. La conozco. No me acuerdo exactamente. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo he estado en los grupos estos de afectados, de familias afectadas, y algunas de estas personas... Yo también. Y yo fui el primero que expuso en las Islas Baleares lo que era el negocio y la corrupción sobre los fondos que llegaban para la ayuda a la infancia dentro de las instituciones y cómo se distribuían, a quién se los daban y por qué se los daban y con el criterio que se daba. Sí, desde luego la corrupción está relacionada directamente con este tema porque a la desgracia de esta ideología globalista, transhumanista y genocida que quieren implantar, que es la Agenda 2030, como bien ha empezado a comentar, contextualizándola históricamente, mi compañero youtuber ha pedido obligatorio, aunque ahora ya no le dejan estar en youtuber, seguramente por decir muchas verdades, en YouTube, perdón, pues lo que está claro es que aquí tenemos que ir al origen de todo y el origen está en lo que ha comentado a pedido obligatorio, está en la masonería, en sus intentos de destruir la familia, de destruir toda relación social fuerte como pueda ser
un Estado-nación, unos valores y todas estas cosas que durante muchos años muchas personas, me incluyo y seguramente muchos de vosotros incluiréis, nos confundimos con la cuestión de la libertad, igualdad y legalidad. El problema es que la libertad, la igualdad y la legalidad que promulgaba la Revolución Francesa y el socialismo, el comunismo, no era para toda la humanidad como ellos vendían, eran para ellos, para las élites. Efectivamente, para las élites. Los agradecidos que tenían que sostener esos partidos políticos, que por cierto, si bien es cierto, y esto es una puntualización que quiero hacer, que Podemos debe ser el partido más globalista que haya existido nunca en España y por lo tanto que más va a defender la agenda. Si os fijáis, tiene los ministerios más relacionados con la Agenda 2030. También os digo de que no es exclusivamente un problema de Podemos, porque el PSOE es la base de la corrupción en España. La CIA y el PSOE son las dos caras de la misma moneda, en realidad, ¿no? Y otros partidos de otras ideologías que deberían de tener más claros estos temas, pues es evidente de que no lo tienen o de que por seguir pisando moqueta, pues se venden al mejor postor, ¿no? En todo caso, yo creo que a donde tenemos que ir a parar al final es a que detrás de esto hay un inmenso negocio, hay muchísima corrupción y hay sobre todo mucha maldad, una maldad tan increíble que mucha gente no quiere creerla. Aquí tenemos un problema inverso al de la ventana de Overton. Ellos meten estos temas para que la gente no le parezcan extraños y nosotros, cuando decimos la verdad, nos tachan de fascistas o nos dicen que estamos locos y que somos conspiranoicos, cuando realmente los que estamos explicando estos temas, si no nos ponemos a hablar, claro, de reptilianos y de tierra plana y de otras cosas y no perdemos el norte, estamos diciendo la verdad. Aquí todo viene del tema de las élites que según parece, como bien sabéis, le sobramos el resto de la humanidad, pero el planeta tiene que quedar muy limpio y muy verde. Bueno, ante todo, lo que quería ahora también, como estamos hablando del caso Dutroux, y sería bueno ponernos en contexto, saber exactamente de qué estamos hablando, porque es un caso que cuando yo lo conocí en su momento, la verdad es que me sorprendió muchísimo, me indignó también de la misma forma, me pareció algo increíble, ¿no? Lo que estaba ocurriendo y eso que no conozco prácticamente nada de la sociedad belga. Déjame, José, comentar una cosa, porque sí, digamos, esta muerte silenciada, porque tengo que decirlo así, esta muerte silenciada no ha salido por ningún medio de comunicación hasta ahora, que he sido yo quien ha dado la voz de alerta sobre este desgraciado fallecimiento de este menor por culpa de la dejadez que tienen dentro de las instituciones de las Islas Baleares sobre muchos menores. Vale, pues si quieres hablamos luego, comentamos un poco, pero es que quiero eso, un poco hablar sobre este tema, es decir, a través de un pequeño documento en el cual vamos a ver un poco, vamos a poner en contexto lo que ocurrió en este caso, ¿no? Lo pongo y después comentamos. En agosto de 1996, Sabine Dardenne, de 12 años de edad, y Leticia Deleuze, de 14 años, fueron rescatadas del sótano situado bajo una casa en ruinas al sur de Bélgica. Leticia había estado encerrada 6 días y Sabine, 79. Pero aunque ellas sobrevivieron, 4 chicas habían perecido en manos de su captor, Marc Dutroux. Durante los meses siguientes salen a la luz una serie de revelaciones devastadoras sobre el pasado de Dutroux y su relación con las autoridades del país. Los belgas caen horrorizados en la cuenta de que la policía lo podía haber detenido mucho tiempo antes, salvando posiblemente las vidas de las otras 4 niñas. El nombre de Marc Dutroux estuvo bajo sospecha en menos de 2 semanas tras la desaparición de Julie y Melissa. Por tanto, la policía tenía toda la información con la que podía soñar. Las condiciones para arrestar a Marc Dutroux se dieron muchos meses antes de su arresto. Los secuestros que siguieron a la desaparición de Julie y de Melissa podrían haberse evitado. Estamos completamente seguros de que Dutroux podría haber sido arrestado. La información sale a la luz. En 1989, 6 años antes de la desaparición de Julie Lejeune y Melissa Russo, Dutroux y su mujer fueron condenados por el secuestro y violación de 5 niñas. Dutroux salió en libertad en 3 años pese a ser una condena de 13 años de prisión.
Era completamente previsible que este hombre sufriría una recaída. Era una bomba de relojería, una poderosa bomba de relojería. Desde su puesta en libertad en 1992, estuvo enviando señales luminosas. Un informador de la policía declaró que Dutroux le había pedido ayuda para secuestrar a una niña. Incluso la propia madre de Dutroux dio el chivatazo a la policía de que era posible que su hijo escondiera a niñas en su casa. Finalmente, en agosto de 1995, la policía lo puso bajo vigilancia en una operación llamada Otelo. Se escondió una cámara en un vagón de tren enfrente de su casa de Marcinelle. Esta cámara estaba enfrente de la casa la noche en que Anne y Evge fueron raptadas. El problema fue que Dutroux escogió llevar a cabo los secuestros durante la noche y la policía había apagado la cámara a las 6 de la tarde. Después de eso nos dijeron que, por motivos de operatividad, la cámara solo se encendía de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos. Esto es muy inteligente si quieres coger a un pedófilo que secuestra a niñas. Es muy inteligente. La verdad es que, fue muy complicado. Después veremos una pequeña segunda parte de 1 minuto 48 segundos, donde un poco se resume un poco todo. Y la verdad es que a día de hoy mucha gente duda de la gestión, sobre todo a nivel policial y judicial, que hubo detrás de este caso, ¿no? Es decir, no se entienden muchísimas cosas que ocurrieron. Entre ellas, para poneros un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. A ver si lo tengo aquí. Así, mira. Es decir, la Fiscalía encontró documentos relacionados con el pederasta Dutroux en el arzobispado de Belga. Es decir, ¿cómo se entiende eso, no? Es decir, además, si se lee un poco la noticia a nivel interior, se ve que hay fotografías que ni siquiera salieron en el juicio. Es decir, ¿cómo puede ser? Y además se descubrieron incluso, por lo visto, en una cripta. Es decir, tuvieron que meterse hacer un pequeño orificio y meter una cámara ahí dentro y llegaron a observar que había documentos y una vez que abrieron, descubrieron que eran, entre otros, fotografías del caso Dutroux. Es decir, algo increíble, ¿no? Y igual como esto, después ha habido, informaciones en las cuales se dice que incluso se hacían orgías con menores utilizando entre ellos a personas como Dutroux, ¿no? Es decir, es un ejemplo de lo que ocurrió en este caso y las trabas que se pusieron para que, por ejemplo, el juez Conerot no pudiera, de alguna forma, llegar a conclusiones efectivas. Fue un caso que se descubrió en el año 1996, que fue cuando se detuvo a este señor, a Marc Dutroux, pero el juicio no se celebró hasta el año 2004. Mira si se llegó a interrumpir todo lo que es el proceso judicial, ¿no? Y nada, en este caso, pues eso, me gustaría que comentaras un poco, Cristóbal, aquello que querías hablar sobre las informaciones que decías de este niño que posiblemente ha fallecido, ¿no? Sí, ha fallecido. Esto yo me he enterado a través de pesquisas y a través de hablar con la madre de que allí dentro, pues el niño pues no tenía la atención médica adecuada, la atención psicológica adecuada, y este niño pues fue apagándose como si fuera una vela poco a poco, hasta que quedó casi en estado semi-vegetativo y con un trágico final, que es el fallecimiento del menor. Y los que en teoría tenían que cuidarlo, pues no hicieron lo que tenían que hacer, que era pues hablar con diferentes médicos, etcétera, para saber lo que tenía el menor realmente.
Y esto es la atención que están recibiendo los menores. Pero esto no es todo. Es que resulta que las instituciones de Baleares, la institución del menor, pues a los menores que se les han quitado a sus padres por el motivo económico sustancialmente, que son la gran mayoría, pues a estos menores, pues progenitores, familias, abuelos, les tienen que traer ropa, porque resulta que el dinero que les dan para mantener a estos menores, para educarlos, etcétera, etcétera, no les da para comprar ropa a las instituciones. Es decir, que 2.000 euros por cada menor no les da suficiente para comprarles ropa. Pues esa es un poco la historia. Para que tengan material escolar. Es decir, ¿a dónde se va el dinero entonces? El dinero se va entre los mismos funcionarios poniendo en las cuentas pues otro título digamos de gastos, otro título de gastos en el debe haber del libro de contabilidad y se va, digamos, diluyendo, pero sabemos dónde. Porque en el famoso caso que nadie estudió, en el famoso caso del chalet del terror o del horror, allí en Sonserrida, donde se obligaban a menores a trabajar de forma ilegal, a trabajar en el estado de esclavitud, había compinchados funcionarios de Limas que eran familiares de estas personas que se iban a los menores de los centros para trabajar fines de semana, para trabajar en las vacaciones de verano, para trabajar en las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, etcétera, etcétera. Y como no costaban un duro, pues lo único que hacían era obligarles a trabajar porque si no, no podían comer. No les daban de comer y los volvían a meter en el centro. Nosotros que venimos de la izquierda, lo más increíble de todo esto, nosotros que sabemos que siempre nos han vendido que la izquierda es humanista, que la izquierda defiende los derechos humanos, que la izquierda lo que busca es la igualdad, preservar los derechos de los niños, etcétera. Normalmente toda esta gente del IMAS, toda esta gente de los servicios sociales suelen ser en su mayoría gente de izquierdas. Sí, de la OGT, del sindicato que más se ha robado toda España. Es decir, que... Precisamente, de la OGT, del sindicato que más se ha robado a toda España. Hablo del sindicato, ojo. No, pero es que yo siento. No es un tema de derecha o izquierda. No es una cuestión de derecha o izquierda. De verdad que así no podemos hacer. Es una cuestión de que detrás de esas falsas ideologías que nos venden está el poder. Y el poder lo que quiere es control y poder esconder sus delitos y sus negocios. Y el mayor negocio que hay en el planeta, mayor que el narcotráfico y mayor que cualquier otro tipo de delincuencia, es el negocio de los niños, porque ellos lo consideran como un negocio. No se trata ya solo de que haya trata de menores o de que haya servicios sociales de Occidente implicados en eso, o de que se aprovechen las guerras para que les quiten los niños que se separan de los padres y desaparezcan en Ucrania y aparezcan en Canarias, o de que desaparezcan los niños sirios y que esté detrás el Soros para que luego se los queden los pedófilos de toda Europa. No se trata del barquito aquel que se quedó parado en medio del canal de Suez y resulta que lleva un cargamento de niños. No sé si recordáis el Evergreen de la compañía. Sí. Vale. Y dijeron que no, eso se lo habían inventado los conspiranoicos. No, se descubrieron mensajes de personas que decían ¿dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? Porque ya habían pagado por esos niños. No se trata solo de eso, es que es mucho más gordo. Es que cuando se hacen esas aberraciones con estos niños, que no se trata solo de violaciones, sino que se trata de maltrato y en algunos casos incluso de crímenes, como lo demuestra, por ejemplo, el caso Bar España, que no hace falta irse a Bélgica, que por cierto es un país absolutamente satanista, Bélgica me refiero. España lleva camino, pero todavía no lo es. No se trata solo de eso, es que luego con esos vídeos que hacen un negocio todavía mayor, porque hay personas depravadas que pagan millonadas por esos vídeos. Y esos vídeos existen. Se pueden encontrar en la Deep Web. Yo no me he atrevido a mirarlo porque este tema me pone enfermo. Tenéis que tener en cuenta de que a mí me quitaron a mi hijo hace 6 años
Sí, por una sí, denuncia falsa, y tuve que luchar contra las instituciones de Cataluña, la de Gaia, puro terror, donde Sí, solo por me el hecho de ese hombre ya te trataban como un criminal, porque allí aplicaban la Ley Integral de Violencia de Género de Zapatero, que es el máximo responsable de lo que está pasando ahora en España, no es Podemos, es Zapatero, con sus leyes liberticidas. Ese es el verdadero cambio, la inflexión en la agenda globalista en España. El famoso atentado del 11M, donde hubo un atentado, bueno, hubo 200 muertos en Madrid, por cierto, mis respetos aquí a José Miguel, que es el madrileño que tenemos aquí, porque murieron 200 madrileños y más que murieron después de todo lo derivado. Y también un rezo por el angelito que ha muerto que no es el único, el que ha muerto en Mallorca. Muchos niños desaparecidos caen en estas tramas. Y a veces nos fijamos en estos son lobos solitarios, en esto que nos venden de locos y chavalos, como Marc Dutroux, cuando en realidad Marc Dutroux es otro... Una pieza más, quizás, ¿no? De todo este engranaje, ¿no? Marc Dutroux es... ¿Sabéis el Charles Manson? Este que le dieron fama de satanista porque había matado a Sharon Tate. ¿Vosotros creéis que Charles Manson, él solito, se metió en la urbanización de Hollywood y mató a Sharon Tate y a los que estaban allí con esa facilidad? ¿Sabéis quién era el marido de Sharon Tate, no? Polanski. Un pedófilo que no le dejaron entrar en Estados Unidos durante años porque se casaba con menores. Bueno, se casaba, evidentemente, antes de casarse hacía otra cosa, pero digamos que se casaba con menores y que hacía vídeos donde se defiende la pedofilia, sino ver toda la filmografía de Polanski y de una forma, evidentemente, como hace el cine, metafórica, pues ahí tenéis un montón de barbaridades, ¿no? Entonces, aquí, yo a lo que me refiero, y le quiero hacer una pregunta cruzada, apellido obligatorio, él ha comentado toda la conexión esta con lo que nos vendieron de la era de Acuario, ¿no? De los hippies y todo eso. Y me parece muy interesante porque lo ha introducido muy bien y quería que ampliara. Por supuesto, no, es un libro abierto, la verdad, José Miguel, y por supuesto, contesta. Venga, apellido, dale. Sí, pues por aquel entonces, en 68, mediados del 68, comenzó el famoso amor libre. Pero esto del amor libre, aunque se relaciona con esa fecha, 1968, sus bases teóricas son de 30 años atrás, de 1930 más o menos, cuando Margaret Mead, una pseudoantropóloga, viajó a las islas de Samoa tratando de encontrar el mítico matriarcado que demostraba que los hombres a final del Neolítico habían dado un golpe de estado y se habían hecho con el poder y habían encadenado a las mujeres en la cocina. ¿Pero qué ocurrió? Que cuando Margaret Mead llegó a Samoa, vio que eran tan patriarcales como en todo el planeta. Entonces, Margaret Mead, que también estaba aliada con estos relativistas morales de la mafia de la usura y las élites anglosionistas, pues se inventó que en las islas de Samoa quedaban restos del mítico matriarcado, lo cual venía a validar y a sustentar la teoría de que los hombres y las mujeres nacemos igual de neutros y que es la cultura la que nos construye, la que nos hace que tengamos gustos sexuales y laborales diferentes por medio de la opresión cultural, una opresión que como todo buen marxista debe combatir. ¿Para qué? Para recuperar la igualdad. ¿Qué igualdad? La neutralidad, la tabla rasa innata que ellos malcreen que son los seres humanos cuando nacen. Entonces, Margaret Mead, 1930, va a Samoa y se inventa que allí se practica el amor libre y que hay un matriarcado, lo cual es falso. Lo cual, andando el tiempo, 30 años después, en el 68, con toda la escuela de Frankfurt, que son todos judíos, Marcuse y todos estos, pues surge lo del amor libre. Bueno, no es que surja, sino que ya se consolida, ya se hace movimiento. Y ahí, pues, 1968, atención, después del Concilio Vaticano II, en que la mafia de la usura, a través de la masonería, conquistó el Vaticano. O sea, que no se nos olvide que primero fue
el Concilio Vaticano II y la toma del Vaticano, y después la Revolución Contracultural, mayo del 68, el amor libre. Y el amor libre, uno de los cabecillas de aquella revolución, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero Daniel, es famoso. Daniel Cohn-Bendit. Bendit, este. El Cohn-Bendit, sí, el que iba de rojo. Sí, ese. Pues andando el tiempo, es el presidente del Partido de los Verdes Ecologistas, y el tío escribió hace 10 años en una reseña pues que él era profesor de infantil y que tenía como prácticas sexuales ligeras con los niños. Y entonces fijaos cómo ha derivado el amor libre, los cabecillas del amor libre del 68. El Bendit que no sé si es su apellido, pero este tío, presidente de los Verdes y pedófilo. Fijaos cómo ha derivado la cosa. Parece mentira. Voy a acabar de poner el pequeño fragmento de documental que me quedaba por poner, para que veáis un poco el desenlace de ese caso Dutroux, bueno, de lo que fue la investigación hasta el año 96, que acabó deteniendo digamos a lo que es Marc Dutroux y a los colaboradores cercanos, y después comentamos. Un segundo. El agente al mando de la operación Otelo, René Michaud, visitó la casa en diciembre de 1995. Dutroux había sido investigado sobre los coches robados y ese era el momento oportuno para inspeccionar su casa. También estaba presente un cerrajero, Alain Lejour, que acompañaba a la policía en su investigación. ¿No ha escuchado unas voces de niños? De repente escucharon voces de niños. Escuchó voces y empezó la conversación con... ¿Escuchó eso? No, son los niños de la calle. No, se escuchan aquí, están aquí dentro. Silencio. ¿Quién es el policía aquí? Venga, vamos. El cerrajero dijo, escuché voces y está claro que proceden de ahí, a 2 metros de donde estamos. Las voces eran de Melissa Russo y de Julie Lejeune. 3 meses más tarde, estaban muertas. No olvidemos que la desaparición de Melissa y Julie era la noticia principal de Bélgica. Era la prioridad de la policía. O al menos eso nos dijeron. Michaud encontró videocasetes durante su registro. No vieron las cintas. Más tarde la explicación fue que no tenían un aparato de vídeo. En una de esas cintas podemos ver a Marc Dutroux construyendo la jaula. La explicación de dónde estaba y de cómo la había construido estaba en el vídeo. Solo tenían que ver la cinta, pero no tenían un vídeo. Una vez más es la versión oficial. Fue la versión oficial. Lo que quería mostrar aquí es que, bueno, y eso fue el principio del caso Dutroux. Y ya estamos viendo que había cintas donde el mismo Marc Dutroux explicaba cómo estaba construyendo el zulo para meter a las niñas. Pero es que estamos hablando de que ya había estado en la cárcel por secuestro de niños y abuso de menores, ¿no? Es decir, que alucinante, ¿no? Es un caso, bueno, espectacular, en el que se ve la posible colaboración entre la red de pederastia, digamos, las redes de pederastia y otras redes, etcétera, y el Estado. Y ya te digo, si ha ocurrido en Bélgica, posiblemente puede estar ocurriendo en otros lugares, ¿no? Bueno, ante todo, nada, ¿queréis comentar algo al respecto de todo esto? Por ejemplo, me gustaría, ante todo, José Miguel, que me dijeras cuál ha sido tu proceso creativo, cuál fue el germen en el cual, digamos, te basaste para escribir este maravilloso libro. ¿En qué te basaste, por ejemplo? ¿De dónde nació tu idea? Pues todo comenzó con una conversación por Facebook con una amiga mía del Facebook que era de Podemos, y entonces tuvimos una discusión a cuenta de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y entonces, a raíz de esa discusión, pues
ella me dijo, pues ten en cuenta que el feminismo está muy desarrollado en Podemos. Y yo me quedé así, ostras, ¿será verdad? Porque yo personalmente no me había leído el programa. Yo me había creído la publicidad de que Podemos era el que recogía el espíritu del 15M de 2011, ese movimiento que surgió para luchar contra la crisis creada por los gángsters de las finanzas, ya sabéis, del 2008. Y yo me creí la propaganda, no me leí el programa. Y bueno, pues entonces estuve ahí militando desde la primavera de 2015 y ya en otoño de 2016 fue cuando tuve esta conversación. Y entonces pues fui a las jornadas de adoctrinamiento que hizo Podemos en la Facultad de Filosofía y de Derecho, allá por esas fechas, y estuve hablando con otras feministas y bueno, que me confirmaron lo que había dicho esta amiga mía del Facebook. Y bueno, pues y luego pues mis aventuras ahí en la izquierda, manifestaciones anticapitalistas en las que yo iba a distribuir octavillas para informar sobre la ley integral contra la violencia de género, que fueron muy mal recibidas. Y luego pues llegué incluso a hablar en una conferencia pues como público con los máximos gerifaltes del feminacismo español, uno de los cuales es Miguel Llorente Acosta. Y aquí te dejo constancia en el capítulo correspondiente. Y lo curioso es que este Miguel Llorente Acosta fue uno de los padres, por decir así, ideológicamente del feminismo español. Pero no estaba él solo, sino que estaba con Jorge Corsi. No sé si os acordáis de Jorge Corsi, un argentino que venía mucho aquí a España a dar conferencias en las asociaciones feministas. Pues este argentino, andando el tiempo, allá en 2008, pues fue encarcelado, ha pasado 3 años en cárcel por corromper a menores y ser el jefe de una trata de corrupción de menores. Volvemos a eso. Volvemos a eso. ¿Cómo es posible que hayamos vuelto a eso? Es increíble con la izquierda. ¿Qué está pasando en la izquierda? ¿Qué está pasando en la izquierda? Una cosa. Es alucinante. Pero es que además, no sé si conocéis el caso del abusador de menores de Podemos, que era, digamos, un alto cargo, por lo visto, en Castilla y León. Es decir, también ha habido el primer detenido, el primer juicio que hubo en Podemos, digamos, de alguien así conocido. Relevante. ¿Perdón? Relevante. Fue una persona que, digamos, que fue... acabó en prisión por abusar de menores. Es decir, que es increíble, es increíble. Y después resulta que ese Javier Corsi estaba en Podemos como adalid del feminismo, ¿no? Una persona maravillosa, ¿no? Era antes de Podemos, era en el 2008. Sí. Era uno de los ideólogos del feminismo, o sea, de los que iban enseñando a las asociaciones feministas el discurso feminista junto con Llorente Acosta, que todavía está vigente. Pero que sí, que a Jorge Corsi, que era famosísimo entre las feministas, que ha pasado 3 años en la cárcel por corrupción de menores y dirigir una trama de prostitución de niños. Y esto es el amor libre, porque el amor libre no solamente es el amor entre homosexual, sino entre niños y adultos, amigos. Eso es el amor libre. Incluso la necrofilia también cabe dentro del amor libre. Pero ¿tú crees, por ejemplo, José Miguel, que esto es una forma de deconstruir a la sociedad? Es decir, de hacer que la sociedad rompa con sus valores tradicionales, con los sentimientos que nos unen como seres humanos. Por ejemplo, cuando hablan del amor romántico como algo que nos esclaviza, digamos que es la base, por ejemplo, una pregunta, José, ¿qué es José Miguel? de la violación. Nos llamamos los dos José Miguel. El apellido obligatorio se llama José Miguel y yo, Cisne Negro, también me llamo José Miguel. ¿A cuál de los dos te dirijo? ¿A mí mismo o a apellido? Bueno, un poco lo comentaban los dos. A ti también, José Miguel, por ejemplo. ¿Por qué buscan digamos, esa relación sexual de los menores con... No. También no van para destruir el amor romántico. En realidad lo que quieren destruir la buena relación entre hombres y mujeres, por lo que ha dicho apellido obligatorio, para que no nazcan los niños. El hecho de fomentar la homosexualidad hasta un grado de que aquí los raritos ya somos los heterosexuales, o que se defienda a las mujeres desde un punto de vista
totalmente desaforado e ilegal. Bajo ningún punto de vista hay una igualdad ante la ley debido a leyes de este tipo. No sé si llamarlas, no sé cómo llamarlas. Bueno, no son leyes, esto son otra cosa. Eso es la Agenda 2030 camuflada, pero no se trata solo de la Ley Integral de Violencia de Género, sino de muchas más cosas que están pasando ahora, como el tema del no es no y muchas historietas más. O una cosa que ha pasado casi desapercibida en uno de los múltiples proyectos de Pedro Sánchez y de sus decretitos liberticidas y peligrosísimos, que es esto de que dicen que van a preocuparse por ayudar a los niños que no tienen para comer y son muy pobres. A eso me da a mí un mal rollo, y de que lo financie la Unión Europea más, porque a veces nos olvidamos de que el origen de que esto haya empeorado es por la excesiva y desproporcionada financiación de la Unión Europea de estos temas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como organismo supranacional, es una de las encargadas, junto a la ONU y todos estos organismos, de fomentar, no, de coaccionar para que todos entremos por la Agenda 2030. Y no solo en este tema, sino en muchos otros temas. ¿Para qué? El objetivo final es el transhumanismo y la destrucción de parte de la humanidad. Porque Pues si no hay eso, me niños, gustaría un poco que explicaras, José Miguel, ¿qué es el transhumanismo? Para que la gente que no conozca ese término, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Yo o apellido? Me da igual, ¿eh? No, tú, estoy hablando de Cis de Negro. Bueno, vale, pues de ti. José el Miguel. transhumanismo es digamos, la ideología final o la fase final de la Agenda 2030 que tienen las élites globalistas, en la cual prefieren que el alma de una persona se traslade en robot, o que las personas se conviertan en robots, y tienen medios para hacerlo, no es ciencia ficción, antes de tener humanos que en un momento dado pueden decir yo eso no lo hago o estás vulnerando mis derechos. Lógicamente un robot no te va a decir eso, un robot va a hacer lo que tú le digas, no porque sea bueno o malo, sino porque es una herramienta y no tiene libre albedrío, a no ser que la inteligencia artificial llegue un día que piense por sí misma, que también puede suceder. En todo caso, el tema es que detrás del transhumanismo está el globalismo, está la masonería internacional, está evidentemente la pedofilia y está también no es que esté ¿cómo diría yo? No es que estén los gays detrás de eso, es que a los gays, igual que a las mujeres, se les está utilizando para que piensen que estos vienen a proteger sus derechos, cuando en realidad los están utilizando como caballos de Troya para implantar su ideología totalitaria. Y de hecho, a lo que vamos es a un cruce entre 1984 y Un Mundo Feliz, que agárrate, porque ya lo tenemos encima, ya estamos viendo las orejas al lobo y mucha gente no se quiere dar cuenta del terrible futuro inminente que nos deparan si no despertamos. No sé si lo he contestado. Pues sí, la verdad es que lo has contestado bastante bien, teniendo en cuenta las limitaciones temporales que tenemos siempre. Que esto es lo que nos ocurre con estos programas, que deberían durar horas y horas, pero no tenemos el tiempo necesario para ello. Bueno, más que nada, ya hemos explicado un poco lo que digamos, teníamos que comentar sobre este tema. Si queréis hablar, por ejemplo, Cristóbal, de alguna situación más, creo que se ha quedado algo en el tintero. No sé si querías comentar algo. Yo lo que quería también emplazar a estos dos invitados es que la semana que viene, si pueden, se reúnan con nosotros, porque voy a hablar de un tema, voy a hablar de un caso de Francisco Belmonte Ferrer, que ha muerto pues torturado en la cárcel de Palma, supuestamente, y que el médico forense de las Islas Baleares ha dimitido por este caso. Porque ya es grave en sí, porque se utilizaron pistolas Phaser, pistolas con dispositivos eléctricos para calmarlo, pero no, además de esto, pues 15 funcionarios pues lo torturaron. Y de hecho, en mi artículo, que podéis ver tanto Miguel Ángel 1 como Miguel Ángel 2, perdonar. José Miguel. José Miguel 2, os emplazo a que mires en Facebook mi artículo sobre este tema, que aunque es un poco escueto, pero ya es potente de por sí. Y que esta semana que viene voy a hacer una entrevista a la hermana del fallecido en cuestión
porque es muy grave. Es decir, se ha intentado silenciar también por medios de comunicación este caso, que es muy grave, que una persona haya muerto en circunstancias sospechosas y que incluso el médico forense jefe de las Islas Baleares haya tenido que dimitir por este caso, silenciar por medios de comunicación. Imaginaros lo grave que es este caso. Porque este caso implica que los funcionarios se cedieron de sus funciones. Este caso implica que mediante haber ejercido un uso de la fuerza extralimitado con consecuencia de fallecimiento, de muerte, óbito de esta persona, y que desde el 1 de agosto han intentado silenciar los medios de comunicación, así como intentaron silenciar mi vídeo sobre la entrevista, ¿tú te acordás de los famosos muchachos que vinieron de Marruecos, que no fueron muchachos y tal, que fue impactante, que en los medios de comunicación intentaron también ocultar y que no han podido? Vale, igual que otras cosas. Por eso quiero decir, ahora no puedo excederme mucho, pero les emplazo porque es muy interesante. Gracias. Perfecto. Pues nada, ante todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta semana. A José Miguel Alvarado, apellido obligatorio, a José Miguel Acedo, Cisne Negro, un placer enorme teneros aquí otra vez, porque José Miguel Acedo también creo que es la tercera vez, si no me equivoco, que sales en el programa, y Cristóbal Ruiz, por supuesto, también, como siempre. Un placer teneros, y a los espectadores de Estado de Alarma y de Podemos Leaks, pues un placer de nuevo teneros aquí, como siempre, y emplazo, como siempre, a todos los espectadores y a toda la audiencia a comentar en la caja de comentarios, a darle me gusta al programa, a compartir en todas vuestras redes sociales, a compartir con todos vuestros contactos y también a hablar offline de que existe un programa que habla de manera crítica de la izquierda y sobre todo de un partido político como es Podemos, que tenemos que recordar que sigue en el gobierno de España. Ante todo, muchísimas gracias y bueno, hasta la semana que viene y nada, os emplazo a vosotros a que vengáis, por supuesto, si queréis, y emplazo a toda la audiencia que siga viendo nuestro programa. Un placer y... Una cosita. Por supuesto, comenta. Sí, lo primero, felicitarte los 100 programas, luego decir a Cristóbal que me avise y busque un hueco porque voy liado, y a Apellido que está invitadísimo a mi canal. Y solo deciros por último que hace 2 semanas hice una entrevista a Técnico Preocupado. Sí, hace mucho tiempo que no oigo hablar de él, Bueno, pues se está moviendo y ha dado la cara, ya sabemos quién es Ramón Valero. Y ha movido con su abogado un tema muy importante relacionado con todo esto. Y os invito a que veáis ese directo. Bueno, evidentemente... Escucha, pues canal, dile a Ramón que si quiere salir en el programa, pues cuando quiera, Aquí le aviso. Le aviso. Venga, pues un placer. Vale, pues un placer teneros aquí y nada, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Saludos. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.